Argentina, Azerbaiyán, Bolivia, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Honduras, México, República Dominicana, Venezuela. Voces diversas unidas por una sola misión: informar con verdad, compromiso y pasión. Más que un medio, somos presencia que conecta, confianza que construye puentes y pasión que no conoce fronteras. Editorial corporativo de medios de comunicación. Periodismo sin fronteras. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos de las redes sociales para SMC Noticias México y Radio Superación? Mi nombre es Sara Vargas y pues bueno, tenemos un magnífico programa. La verdad es que agradezco mucho a nuestro invitado. Les voy a presentar al licenciado Juan Arturo Pérez. Él es licenciado en psicología y pues la verdad es que por algo pasan las cosas. Yo lo conozco gracias al señor José Luis. Y pues, licenciado, es un gran gusto tenerlo acá en la cabina de SMC. Y el tema que nos trae hoy creo que es de suma importancia, que además de eso tenemos que conocerlo todas y todos. Tiene que ser uno de esos temas que todo el mundo debemos saber, como el hacer un RCP, el tener como más la capacidad para entender a otras personas y sobre todo las situaciones en específico de otras personas, principalmente en el tema de la niñez. Hoy nos viene usted a hablar sobre el tema del espectro autista. ¿Es correcto? Correcto. Pues bienvenido, licenciado. ¿Por qué no nos cuenta un poquito de quién es usted y su trayectoria? ¿Le parece? Pues la cámara es toda suya. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Sara, por el espacio y la oportunidad de brindar esta información sobre lo que es el trastorno del espectro autista. Sí. Un poco de mi educación. Básicamente mi educación la tomé en Estados Unidos. Ahí terminé mi bachillerato, unos estudios superiores técnicos, mi licenciatura. Wow. Siempre fue en psicología. Cuando terminé mi licenciatura en psicología, entré a trabajar a una compañía que se dedica a brindar terapia conductual a niños con autismo o otro tipo de desarrollos cognitivos, como trastornos, como problemas de desarrollo intelectual y ese tipo de trastornos. De ahí empecé a trabajar en esa compañía por 5 años. Después decidí con mi familia venirnos a vivir aquí a México porque ya tenía yo muchos años de estar en Estados Unidos y queríamos que mi hija naciera más que nada no naciera, que creciera en la cultura de aquí de Oaxaca, con las tradiciones y principios que tenemos aquí en Oaxaca. Entonces eso nos hace venir para acá y ahorita estamos intentando empezar un trabajo como en planes de largo plazo, que es un centro de terapia conductual y que está enfocado en ayudar a niños que a lo mejor no pueden tener las formas de cómo pagar una terapia, pero eso sería ya como después, ¿no? Entonces, claro. Esa es la meta a largo plazo en este momento. Licenciado, entonces nos dice que usted, su educación, la mayoría fue en Estados Unidos y pues justamente la especialización justamente en psicología, ¿estoy correcta? Sí. Es también en Estados Unidos. ¿En qué estado estuvo? Estuve en el estado de California. Okay. Cuando llegué a Estados Unidos, a los 17 años, viví en el condado de Santa Bárbara, muy famoso. En un pueblo que se llama Goleta. Ahí terminé mi bachillerato. De ahí, cuando terminé mis estudios superiores, me fui a estudiar a la universidad en el condado de Ventura, que se llama Camarillo. Y ahí, ahí fui a estudiar lo que fue la licenciatura de psicología en la Universidad del Estado de California, que se llama Channel Islands. Y de ahí regresé a vivir a Oxnard, donde estuve trabajando como terapeuta.
Ok. este, con la compañía que se llama 360 Behavioral Health, Ujú. que ahí fue que ellos me brindaron la puerta para poder desarrollar mi especialidad en terapia conductual. Ok. Entonces estuvo cuántos años, por ejemplo, ya practicando, ya ejerciendo la carrera. 5 años. 5 años. Ujú. Y yo, bueno, estoy entrando como en estos puntos porque es muy distinto. eh, Puedo decirlo sin ánimos de desmeritar a los compañeros que estamos acá en México y a todos los compañeros psicólogos que también se esfuerzan muchísimo. Pero sí, la verdad es que en muchos aspectos, sobre todo en el tema social, están muy avanzados en el tema en Estados Unidos, como que tienen otra forma de percibir las cosas y de atender las causas, ¿no? Acá en México nos falta muchísimo, o sea, celebramos apenas un DIF que tiene un espacio para niños con autismo, entonces nos falta demasiado, ¿no? Por eso es que yo pregunto esto y, y bueno, está en Estados Unidos, se regresa y empieza a encontrarse justamente todos estos jóvenes, niños, niñas que tienen justamente autismo. Y decide usted empezar a trabajar acá eso. ¿Tiene usted algún espacio, una clínica? ¿Cómo está trabajando este licenciado? En este momento no tengo una clínica Ujú. o espacio específico Sí, para proveer la atención. la atención. En el momento ahorita solamente sí tengo una oficina donde ¿Ok? puedo recibir personas que tienen algún tipo de pregunta. Actualmente solamente estoy probando, dando asesoría, Asesorías. de llevar información, ¿Ok? porque es muy importante que las personas sepan que entiendan muy bien lo que es la terapia conductual y Sí, las características del autismo, y qué se necesita para que las personas que tienen este diagnóstico sean más independientes y más funcionales ellos mismos. Entonces, porque también muchas de las veces me he dado cuenta que no hay la información necesaria, entonces no hay un apoyo de la familia o no tienen no saben qué preguntas ¿cómo preguntar, abordarlo, cómo no? abordarlo. Ajá. Licenciado, y bueno, ya entrando, si me permite, con las preguntas, primero que nada, que para todos los que no sabemos mucho, o tal vez cierta idea, ¿qué es el espectro autista? Muy bien, el autismo es un trastorno del neurodesarrollo Ujú. caracterizado por déficits en la comunicación social y la presencia de intereses y comportamientos repetitivos. Sí, Son las características comunes, diferencias en las comunicaciones verbales y no verbales, sensibilidad sensorial, fuertes preferencias en rutinas y predictibilidad. Lo que me refiero que, por ejemplo, en la socialización hay un problema de seguir reglas sociales, ok, cómo leer emociones de otras personas, sí, este, uh, cómo y cuándo saber entablar una conversación. ujú, Cuando nos referimos a los cambios, a los comportamientos repetitivos, hay no sé si la palabra correcta sería obsesión, pero porque es un comportamiento repetitivo que siempre tiene que pasar, como, por ejemplo, un ejemplo muy específico, acomodar carritos de una cierta manera muchas veces por largos periodos de tiempo. Eso puede causar que, que, que no puedan ellos aprender habilidades que los ayuden a ser independientes. Y cuando hay alguien que quiera hacer esa transición de esa actividad a otra, entonces hay un problema de conducta porque quieren seguir en ese comportamiento repetitivo y entonces llegan problemas de comportamiento conductual que pueda que sean gritos, berrinches largos, puede ser 30, 1, 2 horas, este, puede escalar a autoagresiones o agredir a otras personas. ujú, Entonces nos referimos a lo que es comportamientos repetitivos y así
cuando también lo que es dificultades en la interacción social, problemas sensoriales que le dicen que cuando tienen movimientos motores como bruscos, digamos, que mueven mucho las manos, se balancean el cuerpo, tienden a dar muchas vueltas alrededor, y todo eso tenemos que entender qué significa eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos deciros que hay un problema sensorial porque mueve mucho las manos o aplaude mucho. Sí. Si mueve mucho las manos y no le impide hacer alguna actividad que puede ser en un momento que hace esto y después para, o sea, no es un comportamiento que se tenga que cambiar porque no es algo que le afecte en su vida diaria, ¿no? Okay. Pero si aplaude mucho y muy fuerte, se le puede tener lesiones en la palma de las manos. Entonces, ese es un comportamiento que sí se puede cambiar. Y entonces y hablaríamos más tarde sobre las intervenciones que podemos hacer en esos casos. Pero regresando a tu pregunta, ¿qué es el autismo y sus características? De eso estamos viendo, pues, un desbalance en lo que es el estímulo sensorial de las personas, o desbalance en lo que es el lenguaje o comunicación, comportamientos repetitivos e interacciones sociales. A las personas, niños, niñas que presentan esto, ¿en qué momento los papás se pueden dar cuenta que son autistas? Es muy importante de que antes de decir mi hijo tiene el espectro autista o tiene síntomas, siempre hay que llevar un proceso de evaluaciones con personas calificadas. Sí. Pero y lo que uno puede como padre de familia es darse cuenta si hay algún tipo de, como podemos llamarle, de retraso de desarrollo. Muchas veces no tienes que ser una persona experta en lo que es autismo, pero simplemente te das cuenta, especialmente si tú tienes 2, 3 hijos, ¿no? Entonces creces a tus primeros hijos, porque a mí me ha tocado casos, por ejemplo, de que un caso particular de una familia que su niña tenía 2 años, no fue diagnosticada con autismo, pero ella tenía otros 2 hijos. Entonces ella dijo, yo sabía que algo había de extraño porque no fue lo mismo con mis otros 2 hijos. Había algo diferente en ella, como muchos berrinches o no hacía contacto visual. De su nacimiento. De su nacimiento. Okay. So, ya empiezas a ver un poco como de características de algún tipo de trastorno de desarrollo, como, no sé, si una persona experta puede darse cuenta desde los 1 año o los 8 o 6 meses. Y a lo mejor tú también como padre de familia, si ya puedes hacer esa comparación con niños que estuvieron, con tus hijos que tuvieron un desarrollo, podemos decirle, normal. Entonces, haces esa comparación y entonces ya te empiezas a dar cuenta que hay algo que no está bien, ¿no? Entonces, esos signos que tú sientes que a lo mejor no hay ese contacto visual que tenías con tus demás hijos, no responden a sonidos alrededor o se quedan siempre observando a ciertas cosas y no se dan cuenta de alrededor. Todo ese tipo de cosas son indicaciones que a lo mejor pueda que hay algún tipo como de características relacionadas a lo que es el autismo, pero hay otros trastornos de desarrollo que también van con lo que es el autismo. Entonces es importante cuando ya veas algún tipo de problema, entonces empezar a buscar ayuda, hacer, que podemos decir, preevaluaciones. Okay. Entonces hay tipo de preevaluaciones y ya después, cuando ya hacen esas preevaluaciones, entonces ya se puede hacer una evaluación ya más específica para detectar el autismo, como el caso de la evaluación A2. Entonces, y hay muchas otras evaluaciones. Entonces, si no mal me recuerdo, aquí es conocido como evaluaciones
como primarias y secundarias. Las primarias son las de prevención y las secundarias son las ya para dar un diagnóstico más exacto. Lick, perdón, le estoy diciendo Lick, ¿No? hay muchas preguntas, ¿no? En el aire y discúlpeme si son muy burdas, pero como tal vez en el tema como mamá, lo estoy magnificando así para todas las compañeras que tienen tal vez una situación o que están como con las dudas, porque ahorita sí es cierto, la información es mucha, ¿no? O sea, nos podemos meter en el internet y pensamos que todo lo vamos a encontrar, pero a veces en muchos de los casos nos confunden. Y en una situación tan compleja, sí hay que ser como muy enfáticos en qué cosa es y qué situación lo puede hacer, ¿no? Esta pregunta que voy a hacerle, me disculpo, pero ¿es genético? ¿Es genético igual que puede ser, por ejemplo, o se da en la misma situación que, por ejemplo, el síndrome de Down? En el caso del espectro autista, no hay una causa identificada que es lo que ocasione problema o considerado como trastorno de neurodesarrollo. Es una combinación de la genética y que le podemos llamar lo que es el ambiente natural, ¿no? Digamos, si durante el embarazo a lo mejor la mamá tuvo alguna exposición a ciertos químicos o a unos ciertos, no sé, comió algo que pudo tener algún problema, que haya causado un problema directo cuando se estaba desarrollando, digamos, el bebé. Entonces, hasta ahorita no hay como una prueba oficial, digamos. No hay un gene como el síndrome de Down, pero sí hay una probabilidad más alta, por ejemplo, si en la familia hay casos de hijos o tíos que han sido diagnosticados con el trastorno autista. Hay una mayor posibilidad de que tú como mamá, a lo mejor, o tú como papá, puedas transmitir esos genes, porque se ha comprobado que es hereditario. Okay. Entonces, hay una probabilidad más alta. No significa que sí va a pasar eso, pero los estudios indican... Pero sí puede ser un indicador, sí, ¿no? En alguno de los espacios de la familia, o sea, sí, puede ser tercera, quinta generación, pero sí puede ser el indicador. Sí. Ok, por eso es tan importante también saber el tema de los papás, también saber las familias, es muy importante. Eso no se determina tampoco en el tema del tamiz, ¿no? Es correcto, o sea, no lo podemos determinar cuando apenas nacen, sino tenemos que dejar un espacio. Sí, y lamentablemente también en lo que es la umbrella del término el trastorno autista, están sí, ¿cómo se llaman un segundo, los que son que son los otros cuatro trastornos, que son son los otros trastornos que tienen diferente impacto, ¿no? en el neurodesarrollo del infante. Por ejemplo, está el trastorno desintegrativo infantil, trastorno del desarrollo no específico, y en este caso, pues el síndrome de Asperger, el trastorno autista. Sí. Entonces, se juntaron todos estos trastornos generalizados del desarrollo infante. Entonces, todos tienen diferentes características, pero caen en la misma, o sea, se engloban en el mismo tema del autismo, ¿no? Sí, entonces tenemos que tener cuidado cuando vamos a decir o vamos a observar a ver si hay algún tipo de indicación, ¿no? Porque lamentablemente, por ejemplo, en el caso del
del trastorno del desarrollo no específico, o no estoy seguro si el trastorno desintegrativo infantil, creo, que hay un desarrollo muy normal hasta los 2, 3 años, y después de los 3 años empieza a haber un decremento, ¿no? No sé si es la palabra correcta. ¿Un declive? Un declive, sí, en lo que es la comunicación, la interacción social. Entonces, digamos, había un desarrollo normal del lenguaje y de repente empieza a haber como un retraso. Un retraso. Ajá. Entonces ya pierden lo que es la comunicación, empieza a haber problemas de conducta, de socialización. Entonces, entonces, como estos estaban, no estoy muy seguro, pero si estaban separados anteriormente, pero ahorita ya forma parte de eso. Entonces, más que nada yo pienso, no preocuparnos tanto si mi hijo puede tener algún tipo de síntoma, es simplemente tratar de tener una vida saludable lo más que se pueda, que haya Adaptarse. un ambiente, que el infante crezca en un ambiente, no sé, como más positivo. sano. Ok, sí. ok. Fíjese, licenciado, que yo le decía ahorita, ¿no? Yo como mamá lo pregunto. O sea, soy de las mamás que en mi primer hijo creo que me detestaba el pediatra, ¿no? O sea, estaba yo a cada rato con el pediatra, ¿no? Todo me asustaba. Entonces, desde este punto, como mamá le pregunto, porque sí es cierto, o sea, nosotros a veces nos hacemos muchas cosas en la cabeza, y a lo que estoy entendiendo es que compañeras, mujeres, los papás también, los que están muy involucrados también, no somos las personas que debemos decir si es o no es, sino lo más ideal, no solamente en este caso, sino en todos los demás casos, es enfocarlo. Cuando una conducta no es normal, ¿no? Lo que estábamos viendo. Antes de pasar justamente allá lo que es el proceso de adaptación de vida de una persona con autismo, quisiera hacer como el énfasis en esa situación. Y yo lo preguntaba porque a mí me ha tocado estar muy cerca de las personas que han tenido un niño o una niña en situaciones así. Y hasta donde estoy entendiendo, no son iguales todos los casos. Son como, como si tuviéramos el tema, muy burdo el ejemplo. Tengo gripa y otra cosa es la influenza y otra cosa es el catarro y otra cosa, o sea, se puede englobar dentro de lo mismo, pero no quiere decir que sea lo mismo. Y no podemos, como decir esto va a ser, ¿no? Tenemos, antes de entrar en pánico, como dice bien el licenciado Juan, vamos a encaminarlo, ¿no? Siempre el tema de llevar al niño, a la niña a las consultas y todo eso. Y además eso porque pues los pediatras también se dan cuenta del tema. O sea, ellos también se pueden dar cuenta o más o menos enfocarlo. Otra cosa que también me llama la atención es justamente lo que decía ahorita en el tema es que hay diferentes tipos de autismo o por lo menos clasificados, y el tratamiento es distinto, las terapias son distintas, pero además de eso, el ambiente debe ser distinto, ¿no? Y sobre eso, yo ahorita que comentaba usted, es que los primeros 2 años puede estar, o sea, puede parecer que va llevando su vida de una forma normal, y de repente es como si algo pasara. Y yo esas historias las he escuchado mucho, y las escuché mucho en los niños del camp, cuando decían las mamás que inclusive pensaban, es que tal vez se cayó, es que tal vez algo le pasó y de repente fue como si algo chocara, ¿no? Lo he escuchado en muchas historias en las cuales dicen, es como si fuera otra persona, otro niño, de la noche a la mañana. Entonces, sí, parece nada, pero yo creo que el tema de poner siempre atención a las pequeñas cosas, licenciado, es lo que tal vez nos va a poner las alarmas, ¿no? Sí. Y ya enfocándonos en estos temas de las terapias, ¿me puede usted mencionar, por ejemplo, ya tiene diagnosticado el espectro autista, ¿no? Me supongo que ya el especialista les va a decir cómo empezar a hacer sus actividades, porque usted señalaba algo muy importante.
hay una afinidad o hay, si hay una afinidad hacia el tema de lo organizado, el orden. O sea, lo que no se puede mover dentro de lo que ellos van estructurando. Porque no sé si es la palabra correcta, de que entran como se molestan, entran en pánico, o simplemente es algo que no lo pueden tolerar ellos. No sé si me puede usted comentar. Sí, sí, quería algo que estabas platicando y es importante mencionar, que dijiste sobre que las experiencias o historias que has tenido con familias que te dicen es que todo iba bien y a lo mejor se cayó y cambió todo, Sí. ¿no? Y entonces hay que tener cuidado porque hay muchas historias que son falsas, ¿no? De que dicen, no, es que, por ejemplo, hay una muy fuerte y que lamentablemente ha tomado más fuerza, por ejemplo, en Estados Unidos, que son el tema de las vacunas. Ah, ya. Entonces siempre dice, no, es que porque mi hijo o hija tenía un buen desarrollo, pero le di las vacunas y entonces esto le causó el autismo, ¿no? Ah, Entonces ya. todo eso es falso, ¿no? Entonces No es comprobado. no es comprobado, no es decir, esto pasó y esto fue lo que causó, ¿no? Ah, Entonces ok. eso no, al contrario, pues puede crear más problemas si Claro. no. Porque también tienen bajas sus defensas. Sí. Am, Tienden a tener un poquito más si tienes digamos, el diagnóstico de autismo, hay más probabilidades de que tengas problemas de otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, algo muy común con esta población o nuestra comunidad que tienen síndrome de autismo, tienden a tener problemas de epilepsia. Sí. Entonces, sí hay o algún otro tipo por ejemplo, sí son más propensos, digamos, a enfermarse un poquito más, digamos, ¿no? Pero no puedes, a lo mejor no es el caso en todos, ¿no? Sí, es Es distinto, ¿no? En distinto, ajá. cada situación es distinta. Sí, Me ha tocado ahorita que estaba mencionando justamente las especificaciones, como más o menos lo que se tiene, porque yo me supongo también que es algo que todavía sigue en estudio, ¿no, licenciado? sí, Es algo que todavía se sigue estudiando, ¿no? No se sabe todo, no sé si no, estoy en lo correcto. sí, Y por eso yo hacía mucho el hincapié justamente en el tema de sus estudios, porque acá en México tenemos todavía muchas personas, muchos niños con discapacidad que están aislados, ¿sabe? Que todavía en las comunidades muy alejadas del centro, de donde hay una zona urbana, todavía no saben cómo tratarlos. O sea, simplemente no les dan terapia, no tienen nada a su acceso. Y en Estados Unidos, pues sí pueden tener muchas cosas que puedan apoyar, ¿no? Y por eso sí, la verdad es que nuevamente agradezco que esté con nosotros hoy porque, y espero que no sea la única vez que nos siga acompañando, porque yo creo que es un tema muy interesante. Y bueno, sí, fíjese que dentro de las historias pues hay muchas. Yo comentaba porque al estar tan cerca de las diferentes personas con niños, con jóvenes, así, me tocaron lo que usted ahorita comentaba, ¿no? Ahorita que lo estaba usted comentando, yo me acordaba con nombre, ¿no? De los niños, ¿no? Me tocó los niños que se balancean, que aplauden, me tocó los niños que se arrancaban la ropa, los niños que no toleran otra persona que no conozcan cerca, que inclusive a mí me tocó una vez que, o sea, me subo en el mismo vehículo y pues se altera y me jala y me lastimó el cuello, me acuerdo, pero pues es algo que ellos necesitan tener como un orden, es a lo que le preguntaba sí, yo, ¿no? sí. Por ejemplo, si nos vamos a lo que son ah, si nos enfocamos, digamos, ya en lo que es el comportamiento, que eso es lo que podemos observar, que son que nosotros le llamamos en lo que es el ABA o el análisis conductual aplicado, que es algo. Esa es la especialización, ¿no? Que Sí, usted tiene, sí, ¿cierto? correcto. Así Ajá. es, ajá. Hay cuatro tipos de funciones de comportamiento, que es la atención, el acceso o que le dicen tangibles, escape
y lo que es sensorial. Si nos damos en lo que es la atención, es por ejemplo, si tienen problemas de que no pueden hablar o comunicación, que es muy poca, va a haber más gritos, va a haber más berrinches, porque, o agresividad. O agresividad también, sí. Porque quieren llamar la atención, ¿no? O tener la atención de uno, o por ejemplo, también si nos vamos lo que es acceso, si quieren tener acceso a algo, por ejemplo, si yo tengo algo que ellos quieren, entonces, y no pueden comunicarse y decir correctamente, me lo prestas o lo puedo tener un minuto, lo que pueden hacer es tratar de, a lo mejor, quitármelo de la mano, aventándome cosas, jalándome, o a lo mejor otro tipo de comportamiento que no es apropiado, ¿no? En el caso de escapar, es, por ejemplo, cuando hay, en la interacción dentro de la familia, cuando le puedes decir a tu hijo o tu hija, hey, tienes que ir a lavarte las manos, cepillarte los dientes, como es una actividad no preferida, y especialmente si están haciendo algo que una actividad preferida, esa transición va a ser muy difícil de hacer. Entonces va a haber comportamientos no apropiados, ¿no? Y lo que eso es escapar, ¿no? De la actividad. Y lo que es sensorial, que ya viene más, es una estimulación del sistema nervioso, ¿no? Entonces, que todos los tenemos, ¿no? Por ejemplo, cuando no tenemos esa estimulación en nuestro ambiente, tendemos a lo mejor a jugar con el lápiz durante la clase, a mover el pie, la rodilla. Entonces, eso es algo normal, ¿no? Entonces cuando hay digamos, desbalance en lo que es en lo sensorial, pues ya vemos lo que es el moverse Así es, balanceándose, ¿no? O aplaudir. aplaudiendo, moviendo las manos, incluso también tener ese sensorial auditivo, que pueden estar haciendo sonidos repetitivos con la boca, sí, como algún tipo de sonido. Y entonces, cuando vamos, me salí un poquito creo de tu pregunta, pero estabas diciendo esa transición, ¿no? De cuando tienen un comportamiento repetitivo o un tipo podemos llamar, de obsesión, o de que tiene que ser obsesivo compulsivo. Ajá, okay. De que tiene que estar, por ejemplo, ciertas cosas acomodadas de una cierta manera, sí, y si alguien viene y las mueve, hay un problema de comportamiento, o a veces de que están haciendo una actividad una y otra vez, terminan de hacer la actividad y la vuelven a hacer otra vez. Puede hacer, por ejemplo, qué casos que había, por ejemplo, yo tenía estaba yo trabajando con una niña, creo que no, era un niño de 3 años, 4 años, que le gustaba acomodar los colores de acuerdo al color del arco iris. Sí. Y si no encontraba el color que seguía, había un problema de gritos, de berrinche, de pegar. O sea, se desesperaba. Entraba un tipo de ansiedad, ¿no? Ah, ya. Entonces hay un problema, porque entonces si tú especialmente si estás dando terapia y estás trabajando, tienes que tener todo. Si tú vas, por ejemplo, me tocaba también otro ejemplo de otro, le voy a llamar estudiante, de 7, 8 años, estábamos haciendo un rompecabezas, no podía hablar, entonces yo le estaba enseñando a cómo comunicarse con una tableta. Okay. Entonces, yo tuve el error de no tener el rompecabezas completo y faltaba una pieza. Entonces, faltó esa pieza y empezó a aventar todo, a llorar, y tardó casi 1 hora para calmarse. Entonces, ahí ya perdí yo la oportunidad de dar una terapia. Que la terapia estuviera específicamente enfocada a las habilidades, ¿no? Entonces, tú como terapeuta tienes que estar muy bien preparado en esos casos, ¿no? Eso va lo que tú dices, de que es ese problema, ¿no? De comportamientos repetitivos, y que todo tiene que estar muy bien, digamos, completo o alineado, o dependiendo, pues, cuál es el comportamiento repetitivo, ¿no? Del estudiante. Ahorita decía algo muy importante, ¿no? Al ser un tema neurológico, es muy complejo, porque
hay que aprender también a conocer a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestros familiares en ese aspecto. O sea, considero que toda la familia se tiene que naturalizarlo, o sea, no tiene que estigmatizarlo, tiene que naturalizarlo. Y además de eso, si yo tengo un familiar así, debo entender que muchos de los comportamientos son normales y cómo actuar, no espantarse, porque sí, cuando uno no está tan acostumbrado, es impresionante la forma en la que ellos reaccionan, ¿no? Y lo que usted decía es muy importante. Sabe que siempre cuando hay un tema de una discapacidad en un infante, pues obviamente por naturalidad los papás nos entristecemos, entramos en pánico, nos angustia el futuro. O sea, todo eso también conlleva que nosotros tenemos que prepararnos y que se nos debe, o sea, debemos entender que tenemos que aprender también nosotros, ¿no? Sí. Sí, es un tema muy importante la familia, especialmente porque parte de que me gusta llamarle estudiante porque estamos enseñándole habilidades para ser muy independientes, ¿no? Es Ok. como, por ejemplo, los estudiantes cuando uno va a la escuela a aprender a leer, a escribir, somos estudiantes que estamos aprendiendo. Entonces, a los niños que son diagnosticados con el trastorno autista, también son estudiantes porque están aprendiendo a habilidades que les cuesta trabajo hacer, ¿no? Dependiente, muy dependiente de que si hay algo físico que no les permite hacerlo, pero no significa que no pueden hacerlo. Entonces, con relación con la familia es muy importante porque si queremos que nuestros hijos sean independientes, uh, una intervención temprana es lo ideal, de 2 años en adelante. Y los estudios indican que es recomendable 25 horas a creo que 40 horas a la semana de terapia, pero pues a lo mejor es algo que no se puede llevar, ¿no? Pero a lo mejor yo Pero diría, sí se puede hacer en casa, ajá, algunos aspectos sí, en casa. sí. Entonces, la familia tiene que estar en estos casos para que los tratamientos tengan funcionen y vea algún progreso, tiene que haber el soporte de toda la familia, de la persona que está brindando las terapias y en la escuela. Entonces, esos tres niveles son importantes porque básicamente son los tres tipos de ambiente que interactúan los niños, ¿no? Entonces, digamos, a ciertas edades, ¿no? Y entonces sí vamos a ver un progreso, ¿no? Pero si en uno de esos no hay el soporte, entonces no vamos a ver un progreso. A lo mejor sí vamos a hacer un progreso lento, pero no vamos a hacer un progreso de tan significativo, ¿no? A lo mejor no vamos a ver progresos porque estamos hablando de habilidades que Debieron haber tomado, o sea, debieron haber ajá, encauzado, ¿no? sí, y básicamente si nos enfocamos en lo que es la especialidad de análisis conductual aplicado, o sea, el comportamiento, más adelante si hablamos lo que es el refuerzo, este, creo que se llama refuerzo condicionante, operativo, este, estamos hablando de que cualquier comportamiento que no es deseable, Sí. se va a reforzar dependiendo de la interacción que tienes en tu ambiente, ¿no? Por ejemplo, si digamos, durante la terapia, digamos, yo le estoy enseñando al estudiante a cómo llamar la atención usando, a lo mejor, tocándole el hombro o alzando la mano. Entonces, si lo estamos practicando durante la terapia y a lo mejor y en la casa también lo hacemos, pero en la escuela no se hace, entonces esa habilidad se pierde, se extingue. Ah, ya. Entonces debe de ser Repetitivo constante. y debe ser constante. Una Ajá, terapia, sí, una rutina. sí, Ok. ajá. Entonces por eso es muy importante que esos tres niveles siempre estén En el en la misma página, digamos, ¿no? Ajá, sí. Este, entonces sí es importante, ¿no? De que la familia, eh, tenga pues digamos, esos conocimientos de que es importante de que sigan al pie de la letra todas las indicaciones
que reciben de la escuela o de las terapias y que se hagan en la casa y hablar con los familiares, porque, por ejemplo, tenía yo también otro caso de otro estudiante que los papás estaban, digamos, trabajando, ¿no? Para reducir la agresividad, ¿no? El Sí. comportamiento agresivo, ¿no? Entonces, lo que hacían, por ejemplo, que nosotros le decimos que estaba poniendo en extinción esa mala conducta, de, por ejemplo, que este estudiante quería mucho, no quería ir a hacer su tarea, ¿no? Entonces quería nomás estar, digamos, viendo la tele. Sí. Entonces, cuando esa transición de que, ok, ve a verla, tienes que hacer tu tarea. Y entonces, por ejemplo, hay tipo de intervenciones, ¿no? Para hacer esas transiciones y para no llegar al comportamiento agresivo, ¿no? Pero en este caso, digamos, para poner ese ejemplo, de que porque es importante tener esa comunicación en toda la familia estaba trabajando en extinguir ese comportamiento y se mantenían firmes digamos, en la dirección, ¿no? Que primero vas a hacer tu tarea y luego Pero llega a lo mejor un hermano, un tío llegaba ahí y porque tú como no estás, digamos, interactuando con ese estudiante todo el tiempo y nomás lo ves de vez en cuando, tú puedes, oh, dale permiso, no pasa nada. Y tú le das como el teléfono o algo porque piensas que está sufriendo o que está pasando, pero es simplemente un berrinche por Una tener acceso. reacción. Y entonces, hacer eso, estamos enseñándole al estudiante que si hace ese tipo de comportamientos va a tener acceso a lo que... Y entonces ahí se vuelve un problema. Y si se sigue reforzando por diferentes personas, hay ese círculo, ¿no? Entonces, nunca va a haber un cambio. Y entonces el problema es para los Para los que familiares están todo todo el el tiempo. tiempo, Ajá, sí, perdón. ajá, sí. Sí, justamente van dos preguntas enfocadas justamente a lo que usted me está comentando, licenciado. Uno, yo le quería preguntar, ellos efectivamente lo que nosotros pensamos, de acuerdo a su reacción, es sufren. Es que está sufriendo, es que por eso grita, por eso se va encima de las personas, por eso se jala, por eso empieza como más rápido a mecerse y nosotros pensamos está sufriendo, ¿no? Y tal vez por eso lo que usted menciona, los familiares, no, pues, o sea, si lo quiere, dáselo, ¿no? Contarle que esté tranquilo. Y de ahí mi otra pregunta es, ¿se necesita que se mediquen los niños? O sea, ¿sí tienen que llevar una medicación los niños que tienen, niñas y niños que tengan este tema? La verdad, tiene que haber algún tipo de, de Diagnóstico. diagnóstico más diferente, como que haya algún tipo de otro tipo de trastorno, ¿no? Okay. Por ejemplo, algún tipo de, si, de, la verdad no estoy muy familiarizado con los términos en español, Sí, yo lo entiendo. pero No crea, o sea, le tenemos paciencia. Sí, qué bueno que lo comenta. Yo estoy quitándole la palabra al licenciado, pero justamente por eso, porque usted, por eso decíamos al principio, usted lo aprendió en Estados Unidos, ¿no? sí, Y a veces el tema de los modismos, más allá, porque tal vez lo hubiera puesto tal vez en palabras técnicas, pero acá no lo hubiéramos digerido, ¿no? sí. O sea, no lo hubiéramos sabido cómo. Pero por eso es que yo estoy interrumpiendo al licenciado, me disculpo, pero sí justamente porque hay algunos conceptos que pues sí tienen que empatar, lo entiendo perfectamente, Sí. usted siéntase a gusto, que estamos platicando Sí, bien, ¿no? gracias. Sí, entonces tiene que haber otro tipo de diagnóstico que requiera el medicamento. Entonces, am, la verdad, por ejemplo, los 5 años que yo estuve trabajando con niños que Sí, tienen también tenían otro tipo de diagnósticos, sí, am, no todos recibían este medicamento, eran casos muy especiales, ¿no? uh-huh. Entonces, tiene que haber otro tipo de evaluaciones digamos, más evaluaciones de otros especialistas Tiene que haber ajá, otras complicaciones. sí, Ok, para que diga que tiene que recibir. Por ejemplo, sí puede haber medicamentos si tienen algo,
también sufren de epilepsia, ¿no? Ajá, Entonces, lo que decía usted, ajá. de epilepsia. O por ejemplo, yo tenía, no me acuerdo cómo se llama el trastorno en español, pero en inglés le dicen OCD, que trabajaba yo con este paciente de que se le daba, medicamento para que no tuviera tanto agresividad con sus Ajá. papás, pero era algo muy específico, ¿no? Entonces, Ah, entonces, porque creo que también tenía otro tipo de trastorno que era como de intelectual, tenía como alrededor de 35, 40 años, pero tenía una mentalidad de 7, 6 años. Ah, ya. Entonces, este, sí había pues mucho cambio de humor, todo ese tipo, entonces era muy extremo, ¿no? Y casos extremos, pues sí, pero si no decir, ok, tiene autismo, tengo que darle, o hay un problema de comportamiento, tengo que darle medicamento, no es, Solamente cuando lo diagnostica el doctor, el ajá, pediatra, sí, y cuando ya, o sea, lo requiere, ¿no? sí, ya no es decir, no es decir, es como un tratamiento que va a ayudar a, como digamos, porque no sé si mucha gente piensa que, digamos, que el autismo tiene cura o que eso es porque No es no, algo que, ajá, que se vaya a curar, ajá, podríamos decirle, ya se me quitó, ajá, ¿no? no, es simplemente que hay un problema de así desarrollo en lo que es lo social, en lo que es comportamientos repetitivos, en lo que es en la comunicación, El lenguaje, lenguaje. y lo que se puede hacer con las terapias es que poco a poco ellos vayan aprendiendo cómo comunicarse, cómo socializar, Adaptarse. adaptarse, ¿no? Ujú. Entonces, no puedo decir que es el medicamento Como es, la ajá, línea a sí. seguir en todos los casos. Normalmente son tres tipos de terapia, que es la terapia que es conductual, la terapia de lenguaje y lo que es de la otra terapia siempre se me olvida donde aprenden cómo trabajar Sus habilidades motrizas, motrices. ajá, Ujú. creo Las habilidades que motrices. motrizas, sí, Ujú. correcto, se me fue otra vez el término, Sí, disculpa, sí, ajá, no se preocupe. ajá, Le decía yo, es que sí, junto, eh, en el tema justamente del CAM, me tocó pues muchos años estar ahí y ver las diferentes terapias, ¿no? sí, Y sí, inclusive, suena tal vez absurdo, pero la motricidad fina y la motricidad gruesa que aprenden los niños en el preescolar, este, uno a veces no lo magnifica qué tan importante es en el desarrollo. Y justamente el tema de poder mover objetos pequeños, poder colocar o poderse mover hacia la izquierda, moverse hacia la derecha, o sea, son cosas que también se tienen que aprender, sí, ¿no? Y, y pues bueno, acá en estas terapias yo he visto que los ponen desde pegar semillas, ujú, ¿no? Desde seguir líneas, desde justamente el organizar. Y dentro de eso, al ser un padecimiento neurológico, licenciado, me corrige si estoy mal, eh, también por eso es que todo lo que va ocupando, o sea, como para la mente, hasta donde yo lo vi, es entre más vaya encontrando un orden la mente, es como que ellos están como más calmados, es correcto. sí, Porque yo veía a los chicos que a veces no se querían ya salir, o sea, y querían seguir pegando semillas y querían seguir haciendo esto, y era como el espacio en el que yo quiero seguir haciéndolo, ¿no? Y ahorita ujú, lo que usted nos está diciendo lo está contextualizando muy bien, porque nosotros justamente, pues si de un niño que tiene una infancia, digamos, normal, ¿no? Eh, Cedemos a los berrinches, sí, en una situación así podemos llegar a desesperarnos si no entendemos bien cómo ujú, funciona. Y fíjese, tengo muchísimas preguntas, la verdad, pero una de ellas que también, y ahorita porque la vi en la plataforma de las redes sociales que están escribiendo, es, eh, o sea, ¿puede agudizarse, puede empeorarse el trastorno conforme pasa el tiempo? este, am,
no puedo dar una respuesta así de sí, ¿no? Pero sí te voy a dar contexto, ¿no? Ok, sí. Y entonces, ya me acordé de la otra teoría ocupacional, se llama. La ocupacional, sí. Entonces, a tu pregunta es de que algo que le digo mucho a las familias, o le decía yo mucho a las familias que yo trabajaba, que es más fácil tener control, digamos, enseñarle cuando hay un tipo de berrinche, un caso muy específico, o vamos ya a lo generalizado, que es más fácil tener control de algún tipo de un comportamiento, digamos, no adecuado en un niño de 2, 3, 4 años, ya empezando de 6, 7, 8, 10, ya es muy diferente. Entonces, por eso siempre es empezar con las terapias lo más temprano posible para no llegar a ese extremo, porque ya después si uno como quiere uno empezar con un tipo de tratamiento, es un poquito más difícil de tratar, aprender. de aprender, porque ya pasó mucho tiempo, ¿no? Donde ya tú estás hablando sobre lo que cómo el cerebro se adapta, que es algo que creo que en lo que es la neurología le llaman neuroplasticidad, ¿no? Así es. Entonces, porque se acostumbra, ¿no? A una cierta forma de interactuar con su mundo, ¿no? Entonces, por eso es siempre enseñar esas habilidades desde una temprana edad. O sea, no podemos decir, sabes que no va a aprender, sí va a aprender, pero va a ser más difícil. Por ejemplo, un ejemplo tenía yo este caso de un niño de 2, 3 años, que la transición para ir al parque era muy difícil porque íbamos al parque y entonces empezaba el pateleo a la mamá a veces porque tenía que regresar a ver a sus otros hijos o seguir con sus actividades, pues lo agarraba así y entonces le jalaba el pelo o le pegaba en la cara. Entonces, era una transición muy difícil, ¿no? Entonces, para extinguir ese comportamiento, o sea, hay un tipo de intervención, ¿no? Entonces usaban los tipos de refuerzos, y entonces la forma de cómo disminuimos ese comportamiento fue diciéndole, ¿sabes qué? En 5 minutos vamos a terminar esta actividad y vamos a ir al parque, pero vamos a ir al parque por 5, 10, por 15, 20 minutos, porque teníamos que darle un tiempo, que era razonable, donde pudiera él disfrutar un poco, porque no nomás era de llevarlo 5 minutos y ya luego, porque todo eso iba a ser más difícil. Entonces, decíamos 15, 20 minutos y regresamos a hacer otra actividad, porque lo hacíamos como parte de refuerzo positivo, ¿no? Estás trabajando muy bien, te vamos a llevar al parque. Entonces, había más motivación de hacer la actividad, llegábamos al parque, entonces aplicamos otro tipo de intervención de decir, hey, vamos a decir, no, un nombre así, voy a decir Arturo, Sí, ¿no? sí. Hey, Arturo, ¿sabes qué? Te faltan 10 minutos y tenemos que irnos a la casa. Y entonces, pero asegurarnos que nos estén poniendo atención, ¿no? Si hay un problema de que no pueden hacer contacto visual, también nos llevábamos al parque algún tipo de objetos sensoriales para ayudarlo a calmar, a relajarse. Entonces, o es llevarnos algún tipo de comida favorita para llamar la atención, un juguete favorito. Mírame, te faltan 10 minutos. Arturo, te faltan 5 minutos. Arturo, te faltan 2 minutos. Y llevarnos la alarma. Oh, ya se acabó el tiempo, hay que regresarnos. Pero lo ideal es que sí iba a regresar, pero no. Entonces empezaba a llanto, el pataleo, aventar cosas. Entonces, antes de que pasara eso, entonces usamos comportamientos de reemplazo, ¿no? Entonces, hey, Arturo, necesitas más tiempo, o sea, con palabras muy así, que se puedan escuchar y muy directas, ¿no? O sea, porque no queremos meter muchas palabras, ¿no? Entonces. O sea, muy asertivo. Sí. Concisas. Sí, decir, ok, Arturo, necesitas más tiempo, no tienes que hacer eso, tú más quieres 2 minutos más o 3 minutos. Entonces, pues 3 minutos, ok, 3 minutos y se acabó. Entonces así otra vez, te falta 1 minuto, ok, ya se acabó. Entonces empezaba el pataleo otra vez, entonces de ahí a estar fijo, ¿no?
esperar unos minutos a que de no poner atención, porque también ese es otro, cuando hablamos de los funcionamientos de comportamiento, está eso de que es el del acceso, ¿no? De que quiere tener acceso al parque y luego se vuelve acceso a la atención, porque si está el berrinche y le ponemos atención, el berrinche sigue, ¿no? Wow. Entonces tenemos ahí de no hacer contacto visual, esperar, porque tú sabes que tienes el ambiente controlado, no tiene nada que se golpee, y cuando baja el berrinche, Ajá. entonces vamos a reforzar eso. Oh, gracias por calmarte, y redirigirlo. Mira lo que tengo. Tengo este objeto sensorial, o tengo esta comida que a ti te gusta. Entonces, tómalo. Entonces, ok, vámonos. Y entonces a lo mejor sí coopera, y entonces se vuelve a tirar. A veces esas transiciones, cuando estamos extinguiendo el comportamiento, duraba media hora, 20 minutos, pero ya las siguientes veces duraban menos. Y ya después, cuando logramos, después de muchos intentos, después de que como 2 meses, y de repente el tiempo se acabó, agarró su juguete y se fue de regreso a la casa como si nada. Wow. Entonces, y la mamá muy contenta, ¿no? Y entonces, pero teníamos que pasar, es algo repetitivo, y que no se debe de reforzar ni en la escuela, ni en las terapias, ni en la casa. Porque si se refuerza en uno de esos lados, ese mal comportamiento vuelve a salir. Wow. Entonces siempre que tiene que ser muy consistente todo, ¿no? Pues, licenciado Juan, quisiéramos preguntar muchas cosas. Yo sé que en las plataformas nos van a seguir llegando muchas preguntas. Nos estaban ahorita escribiendo en el tema de sí es cierto que los altera el ruido, sí es cierto que los colores, que son algunos en unas tonalidades. Son muchísimas preguntas porque todavía, a pesar de tanta información, yo le decía, todavía estamos muy lejos de conocer todo lo que conlleva, ¿no? Le voy a hacer la invitación pública de que nos acompañe la próxima semana, que Sí. sigamos platicando de este tema. Y pues bueno, 2 temas principales: dónde lo podemos encontrar, su número de teléfono, sus redes sociales, donde puedan acceder los papás, alguien en el tema de las escuelas. Me parece mucho el tema de Yosifet, que casi ya no es Yosifet, ¿no? O no, es USAER. USAER, perdón. Uh-huh. El USAER, que ya inclusive esta nueva reforma hace que ya no esté tan presente en todas las escuelas. Es lamentable que nos quiten esas herramientas en las escuelas. Y pues bueno, todavía las escuelas que lo pueden tener o que quieren una especialización, ¿no? ¿Dónde lo podemos encontrar, licenciado? Ahorita no tengo una red social que esté especificadamente en estos temas, pero, sí, pero su número de teléfono. Mi número de teléfono es 951-594-6203. Ok, de todas formas, en la plataforma de SMC nos pueden escribir y pues les podemos dar la información. Y un mensaje para todas aquellas personas que están dudando o están como pensando, probablemente sea mi hijo o probablemente este adulto. Hasta ahorita estoy entendiendo que traía un tema de autismo y yo siempre pensé que su comportamiento era irracional o que consumía algo, y tal vez es otra situación. Sí. Un mensaje, licenciado. Pues solo hay que enfocarnos en tratar de enseñar habilidades, en corregir comportamientos que no son apropiados, tratar también de que uno haga las cosas correctas en frente de nuestros hijos, porque se aprende al observar. Entonces, y tratar de crear esa conexión de hijo y papás, de hacerla más grande, y y no preocuparnos en lo que no sabemos, no preocuparnos en lo que va a pasar, sino enfocarnos en ese momento de interacción con nuestros hijos. Ok, pues sí, también el tema de afrontar, ¿no? Ya de adaptarse, bueno, ya está esto, pues vamos a darle con todo, ¿no? Sí. Ya no, y bueno, si necesitan ayuda, siempre el buscar ayuda psicológica, emocional, es muy importante el soporte, porque pues sí nos abrumamos de muchas cosas, pero al final de cuentas es nuestra sangre, nuestra familia, y tenemos que ayudar. Y para todos ustedes también, muy importante la sociedad, debemos así también capacitarnos
para saber cómo tratar a las personas o la infancia con temas autistas y cualquier otra discapacidad, ¿no? Correcto. Y pues bueno, tuvimos en esta mesa al licenciado en psicología Juan Arturo Pérez, y pues SMC Noticias México es su casa, licenciado. Espero tenerlo la próxima semana acá y pues muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a todos. Gracias, nos estamos viendo y nos estamos escuchando. Hasta la próxima. En alta tensión, tercera emisión, de lunes a viernes, 3 de la tarde. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet, 98.9 FM, la radio con poder. Cuestión de minutos, sin parar, tantas historias que juntos vamos a contar. En cuestión de minutos, no hay que esperar. Con ustedes termino, la mañana va a vibrar. Un abrazo de Venezuela para nuestro amigo Cornelio Merlín Cruz, que ha hecho posible que el Top de la Pura Crema llegue tan fuerte a México, a Ciudad de México, a Guadalajara, a Sinaloa, a Santurce, a Oaxaca. El Top de la Pura Crema ahora suena en México. Roncamos porque podemos en el planeta. Radio Superación, lapuracrema.net. Gracias a mi hermano Merlín. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garrini. Producciones. Gracias por acompañarnos en una producción original de ECMC, Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, donde la noticia se transforma en acción.